Algunas personas, con una pasmosa ingenuidad, afirman que no hay razones para el paro. Sobre esa base juzgan las movilizaciones y manifestaciones, se enorgullecen de seguir comprometidos con sus labores cotidianas y sopesan la vida, la integridad y la libertad de los manifestantes con un vidrio roto, una pared grafiteada o un cajero destrozado. Nosotras, por el contrario, sostenemos que existen razones históricas y estructurales para movilizarse, manifestarse y parar. Las denominamos constantes estructurales y pueden sintetizarse en la violencia, la exclusión y la precariedad. Estas definen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que opera el régimen político, jurídico y económico colombiano. La violencia se manifiesta material, formal y simbólicamente, y la violencia material es política, social y económica. Se evidencia en la persistencia de un conflicto armado de más de 6 décadas y una violencia sistemática en contextos domésticos y públicos. Frente al conflicto armado, ha sido el Estado y los grupos paramilitares articulados a su accionar ilegal quienes han aportado la mayor cuota de violencia. Asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y ambientales, desplazamientos forzados de individuos, familias y comunidades enteras, desapariciones forzadas, prisioneros políticos y un larguísimo etcétera son su legado. En el mismo sentido, el Estado, los órganos del poder público y las autoridades son responsables de la violencia formal y simbólica que victimiza individuos, colectivos, comunidades y minorías. La violencia simbólica es la hija de la exclusión y da cuenta de la desventaja en la que se ubican determinados grupos sociales, haciéndolos víctimas de dominación, explotación laboral, maltrato psicológico, discriminación. Estas prácticas son una estrategia histórica del Estado colombiano. La exclusión, por su parte, impide la participación de segmentos poblacionales en la vida política, económica, social y cultural del país, a partir de la negación de su estatus jurídico y político, o la creación de regímenes de excepción que profundizan la discriminación de poblaciones desventajadas, históricamente discriminadas o estructuralmente invisibilizadas. Finalmente, la precariedad, resultado de la violencia y la exclusión, dan cuenta de la ausencia y déficit de infraestructura para la satisfacción de las necesidades más básicas de la población. La violencia, la exclusión y la precariedad, responsabilidad de un régimen político, económico y jurídico al servicio del mercado, se suele concentrar en algunos grupos sociales, minorías étnicas, diversidades sexuales y de género, estudiantes, mujeres, campesinos, trabajadores no calificados, informales y desempleados. Y son ellos quienes en los últimos días han venido liderando las movilizaciones, las manifestaciones y el paro. Desde estas constantes es posible entender el origen del descontento y los motivos que dan lugar a las movilizaciones, las manifestaciones y el paro. Además de una reforma tributaria políticamente inconveniente, socialmente regresiva y jurídicamente contraria al principio de justicia, existen otros fenómenos que soportan las demandas de la ciudadanía que hoy se manifiesta. Soluciona los problemas sociales y económicos en procura de un modelo de desarrollo más incluyente. Implementación de un modelo que garantice la universalidad y la equidad en el acceso a los bienes y servicios de salud. Implementación de un sistema que garantice el acceso a la disponibilidad y la calidad de la educación pública, universal y gratuita. Implementación de una democracia participativa, descentralizada y popular. Implementación de los acuerdos de paz, garantizando la redistribución de la tierra y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Reconocimiento de la violencia contra líderes y lideresas sociales, ambientales y políticas como una estrategia sistemática y estructural orquestada y ejecutada por agentes del Estado y grupos paramilitares. Atención a los impactos sociales y económicos generados por las medidas sanitarias y de emergencia adoptadas para la atención de la pandemia por COVID, donde se reconozca una renta básica universal. Comprender las razones históricas y estructurales que soportan los reclamos de la ciudadanía es el primer paso para desmentir la información que circula desde una estrategia de propaganda estatal. Educarnos, tener conciencia de clase y manifestarnos por las condiciones de vida a las que nos han condenado debe ser la respuesta a las políticas sociales y económicas neoliberales que nos han mantenido en la violencia, la exclusión y la precariedad. Desde el proceso cultural del hormiguero, comprometidas con el debate y la pedagogía desde los ideales anarquistas y libertarios, apoyamos la difusión de información que oriente un discurso más crítico y le haga contrapeso a la información sesgada y mentirosa de la prensa institucionalizada. Están desapareciendo, torturando y asesinando a quienes legítimamente se manifiestan y debemos reprocharlo y denunciarlo. Para todas, un saludo y abrazo fraternal. La lucha sigue. Hasta pronto.